Muy buenas tardes, amados hermanos. El tema que vamos a compartir en esta tarde lo hemos puesto como título Cuando levantamos manos. Y la verdad que yo creo que cada uno de nosotros ha podido darse cuenta de lo que voy a decirles, que este mundo está lleno de egoísmo. Hay tantas situaciones que uno ve donde mucha gente quiere prevalecer por encima de los demás y ser reconocido, aunque con ello esté haciendo daño a otras personas. Y no es secreto tampoco que estamos viviendo un mundo lleno de inseguridad, de carestía de la vida, de engaños, de falsedades, de trampas, hipocresía, muy similar a lo que el Señor en su palabra nos dice, lo que sucedería en estos últimos tiempos. Y muchas personas han perdido la confianza, de verdad que sí. Y al punto también de que muchos de nosotros, los hijos de Dios, también nos hemos llenado de temor y de miedo. Nos centramos en el problema y lo que la gente nos dice. Y creemos lo que nos están diciendo y llega un momento en que realmente al escuchar voces que no debemos escuchar, nos paniqueamos. La verdad que sí, nos llenamos de pánico, nos da susto. Nos olvidamos que somos hijos del Dios Todopoderoso, que nos ama y de que conformidad con su palabra nos ha dicho, tanto en Josué 1:5 como en Hebreos 13:5, que no nos dejará ni nos desamparará. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Para muchas personas de nosotros cristianos, uno escucha que dicen, ay, que el Señor venga pronto, ay, que venga pronto es la solución que necesitamos porque en este mundo en que vivimos no es lo mejor. Estamos llenándonos de cosas terribles y es mejor que el Señor venga. Y claro, tenemos que anhelar que el Señor venga y el Señor va a venir y su venida está muy cerca. Pero ese anhelo debe estar acompañado de gozo y de una expectativa tan grande que definitivamente tenemos que sentir gozo de que el Señor va a venir. Y sobre todo, porque nosotros como hijos de Dios estamos haciendo la tarea que Él nos ha dicho que hagamos, que es precisamente la gran comisión. Yo personalmente creo que como hijos de Dios nos falta todavía completar ese pedacito. Y debemos hacer la tarea. Y le damos gracias a Dios porque en este año en nuestras CES nos hemos propuesto eso. Precisamente Julián hablaba al respecto de las reuniones de familia, que son precisamente evangelísticas y necesitamos que nosotros invitemos, motivemos a otras personas para que también vengan junto con nosotros. Entonces, allí donde usted está, hermano, yo le pido que cierre un momentico sus ojos y que me acompañe en una oración muy sencilla. Padre Celestial, sé tú tomando el control de nuestras vidas, amado Señor. Yo te ruego, Padre, que como Isaías, toques mis labios con carbones encendidos y que todo lo que aquí se exprese, Señor, sea de conformidad con tu voluntad. Y te damos gracias. Muévete con poder, mi Rey y Señor. La gloria siempre, siempre será tuya. Y hablando de nuestro tema central, cuando levantamos las manos, nosotros sabemos que levantamos las manos cuando, por ejemplo, los estudiantes están en su aula de clases y el profesor pregunta algo y el alumno levanta la mano para que le digan, usted puede responder. Igualmente, se pide la mano para pedir permiso para salir del aula de clases. Y en otras reuniones diferentes, se alza la mano para tomar la palabra. Porque levantar la mano nos hace visibles ante los demás. Entonces, para eso levantamos la mano. Y nosotros los cristianos levantamos nuestras manos
cuando alabamos al Señor en nuestros tiempos de oración, en nuestras casas y en nuestra congregación, especialmente cuando cantamos alabanzas y adoración a nuestro Padre. Por consiguiente, levantar las manos delante de Dios no nos debe avergonzar, porque definitivamente es un privilegio. Y cuando usted y yo levantamos las manos, le estamos diciendo a nuestro Padre que lo adoramos, que dependemos de Él y que nos sentimos libres de hacerlo. La gloria para nuestro Dios. Vamos entonces a considerar, a la luz de la palabra, situaciones en las que levantar las manos fueron muy importantes. Y les invito entonces para que vamos al libro de Éxodo, el segundo libro del Antiguo Testamento, para que encontremos nuestra porción de hoy. Éxodo 17, versículos del 8 al 16, por favor. Y dice la palabra de Dios: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y las manos de Moisés cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Dios bendiga su palabra. Y nos encontramos con los amalecitas, que eran descendientes de Amalec, como dice aquí en la porción que acabamos de leer. Y Amalec era nieto de Esaú, el hermano mellizo de Jacob, que nosotros lo conocemos también como Israel. Es decir, ellos eran medio parientes, eran casi primos, los amalecitas con los israelitas. Y estos amalecitas habitaban como nómadas en el Negev, una región situada entre Egipto y Canaán en el desierto. Y ellos aprovecharon que los israelitas venían hacia la tierra prometida y se fueron a hacerle daño a los que estaban rezagados. Y los que estaban rezagados, ¿quiénes eran? Miren, eran los ancianos, eran los enfermos, las madres con sus niños pequeños, y de la manera más ruin los atacaron cuando iban hacia la tierra prometida. Los amalecitas se atrevieron a atacar al campamento guardado por el mismo Dios. Los israelitas tuvieron la primera confrontación con ellos en Refidim, en el desierto, donde ellos se detuvieron los israelitas antes de llegar al monte de Sinaí. Lo cierto, hermanos, es que Israel no tenía un ejército experimentado ni conformado, sino que le tocó improvisar allí. No estaban preparados militarmente. Recordemos que ellos venían de Egipto, donde habían sido esclavos. Ellos no sabían nada de las guerras. Pero también vemos allí la obediencia de Josué. Josué fue obediente a lo que Dios le había
lo que Moisés le había dicho, y esto venía directamente de parte de Dios. Y Moisés le dijo a Josué: mientras usted pelea, yo me voy a subir a la cumbre del collado, es decir, al monte. Y junto con él no dejaba su vara, porque la vara era símbolo de la autoridad que Dios le había dado. Y subieron a Aarón, su hermano, y Hur. Y Hur era cuñado de Moisés, el esposo de su hermana María. Las manos de Moisés levantadas con la vara en ellas significaban las oraciones que él hacía intercediendo por ese ejército, digamos ejército que improvisado, pero que estaba peleando a favor de Israel. Pero Moisés se cansaba. Imagínense, todas las manos así levantadas, él se cansaba. Y seguramente se cansaba también porque su garganta se secaba de estar clamándole a Dios, orando: Padre, por favor, ten misericordia, que no vayan a perder. Y dice que cuando bajaba las manos, prevalecía Amalek, pero cuando las subía, resulta que el ejército de Israel iba ganando. Entonces, sabiamente, Aarón y Hur llevaron una piedra y lo sentaron, y entonces dijeron: no, cada uno agarre lo de la mano y ahí lo sostenemos, porque cuando están las manos en alto, vemos que está prevaleciendo Israel. Y así pasó. Resulta que las manos levantadas de Moisés también les dio una enseñanza a todo el pueblo, de que definitivamente él había sido escogido por Dios para llevarlos a la tierra prometida. Y ellos seguramente consideraron lo que había pasado anteriormente, como habían sido ellos con Moisés. Habían sido malaclasudos, se rebelaron contra él: queremos agua, esta comida, mejor nos hubiéramos quedado allí en Egipto. Bueno, cantidades de cosas. Y yo creo que el pobre Moisés estaba ya aburrido, toda esa gente cansándolo. Pero tan lindo Dios, ¿no? Dios no se queda con nada. Y Dios les demostró a ellos que efectivamente Él había elegido a Moisés para que los llevara a la tierra prometida, y que Él era la persona a quien tenían que obedecer. Así como Moisés necesitó de esas manos, que le levantaran las manos y ganar la batalla, de la misma manera nosotros debemos entender que nuestras oraciones deben llegar hasta el trono de la gracia, porque tenemos que interceder por nuestros pastores, tenemos que interceder por nuestros líderes, tenemos que interceder unos por otros, hermanos. Tenemos que hacerlo, porque nosotros sabemos que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él quiere que el servicio que nosotros estamos haciendo a nuestro Padre fracase. Eso es lo que el enemigo quiere. Por eso, y yo creo que todo el Señor nos va llevando en una serie de situaciones tan importantes, que por algo hemos estado estudiando, leyendo, memorizando, aprendiendo la armadura de Dios, porque es que el enemigo realmente quiere acabar con nosotros, llenarnos de miedo, pero nosotros sabemos que nosotros somos los hijos del Dios soberano, el que no pierde ninguna batalla. Entonces, nosotros podemos levantar las manos en oración por nuestros pastores, por nuestros hermanos. Mire, yo estoy segura, quizás yo no me doy cuenta quiénes oran por nosotros, pero sí sé que oran por mí. Como seguramente muchos de ustedes no saben que yo oro por ustedes, pero yo oro por ustedes también. Dios sabe, y la bendición viene precisamente cuando nosotros en humildad nos ponemos delante de Dios a interceder, a clamarle a Dios. El versículo 15 dice que cuando terminó la batalla,
Moisés edificó un altar. Y el nombre que le puso fue Jehová Nisi. Y Jehová Nisi quiere decir, Jehová es mi estandarte, Jehová es mi bandera. Hermano, yo creo que cuando ganaron esa batalla, Moisés tomó esa vara y la movía de un lado para otro, dándole la gloria y la honra a Dios. Por eso le puso ese nombre. Jehová es mi estandarte, Jehová es mi bandera, y Jehová es el estandarte suyo, y es la bandera suya, y es mi estandarte, y también es mi bandera, que tenemos que ondear permanentemente, porque Dios no se ha olvidado de nosotros. Una pregunta que debemos hacernos, y cada uno de nosotros la va a contestar allí. ¿Tienes a quién acudir en cualquier momento para que te apoye en oración cuando enfrentas situaciones que parecieran estar en tu contra, en la que tú solito, tú solita podrías desfallecer? Hermanos, es allí cuando nosotros necesitamos la oración de nuestros hermanos. Es allí cuando tiene vigencia esas cadenas de oración que precisamente hablaba Aiza, y eso lo reconocemos. Nosotros tenemos, y hoy, precisamente el 1 de cada mes, tenemos un pequeño grupo que oramos y ayunamos por nuestros hijos. Y no solamente es por los hijos de nosotros, son por los hijos de la iglesia, de todos ustedes, hermanos, y por todos los jóvenes y niños del mundo. Porque es que necesitamos arrebatarle al enemigo nuestros hijos. Y Dios nos guiará y Dios nos ayudará. Nuestros amigos son muy importantes en esos momentos que vamos a desfallecer. Ellos nos ayudan a fortalecer nuestras manos, que no es otra cosa que recibir ánimo, recibir fuerzas, para así estar listos a lo que se nos presente, para poder enfrentar lo que nos corresponda. Un dato importante que quiero comentarles respecto de los amalecitas es que el pueblo de Israel tuvo varias confrontaciones con ellos, pero Dios los condenó al exterminio. Y aquí en el versículo 14 lo dice. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Yo les invito a que vamos un momentico al libro de Deuteronomio, capítulo 25, versículos del 17 al 19. Y dice la palabra, acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la poseas, borrarás de la memoria a Amalec de debajo del cielo. No lo olvides. Dios es tremendo. Y les invito al libro de Primera de Crónicas 4:41. Y estos que han sido escritos por sus nombres vinieron en días de Ezequías, rey de Judá, y desbarataron sus tiendas y cabañas que allí hallaron, y los destruyeron hasta hoy, y habitaron allí en lugar de ellos, por cuanto había allí pastos para sus ganados. Asimismo, 500 hombres de ellos, de los hijos de Simeón, fueron al monte de Seir, llevando por capitanes a Pelatías, Nearías, Refaías, Uziel, hijo de Isi, y destruyeron a los que habían quedado de Amalec y habitaron allí hasta hoy. Destruidos completamente, como Dios lo había dicho. Es que Dios es un Dios celoso y nosotros lo sabemos. Y cuando usted y yo obedecemos a Dios,
tratamos de caminar de conformidad como Él nos dice, Dios es celoso y pelea por nosotros las batallas. Él ha dicho que la venganza es de Él y que Él pagará. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Caminar en obediencia a nuestro Dios. Gloria sea dada a nuestro Dios. Vamos a mirar también en el libro de Samuel, primero de Samuel, en el capítulo 23, del 15 al 17. El título que dice en mi Biblia, comenzando el capítulo 23, dice David en el desierto. Y dice la palabra de Dios, vamos a leer desde el 14, y dice, y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Sif, y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores, en el desierto de Sif. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores, y fortaleció su mano en Dios. Y le dijo, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Y aún Saúl mi padre así lo sabe. Y ambos hicieron pacto delante de Jehová, y David se quedó en Ores, y Jonatán se volvió a su casa. Como vemos, Jonatán era hijo de Saúl, el rey en ese momento. Pero él tuvo con David una amistad muy especial, como de hermanos. Hoy tergiversan todo eso y hay unas corrientes extrañas que no son correctas. Y el ver este muchacho que su papá estaba persiguiendo a David para matarlo, vino hasta donde estaba David para fortalecer sus manos, dice allí. David estaba en peligro, andaba de un lugar a otro con sus hombres, huyendo de Saúl. Al ver que Saúl buscaba a David, realmente él dijo, no, yo tengo que ir para darle aliento, es decir, fortalecer su mano. Y aquí dice en el versículo 16, y fortaleció su mano en Dios. Y fortalecer la mano de David en Dios, esto era recordarle las promesas de Dios que le había dado a David. Y el interés que tenía Dios con David de hacerlo el futuro rey de Israel. Las palabras de Jonatán, obviamente que reconfortaron a David. Hermanos, nosotros también debemos fortalecernos unos a otros, y no solamente con la oración, sino también con las promesas que Dios nos ha dejado en su palabra. Estas promesas sí que son importantes cuando nosotros enfrentamos situaciones difíciles. ¿Cómo sentimos que Dios nos levanta? Como vemos, fortalecer las manos cansadas es una voz de ánimo que todos necesitamos en un momento determinado. Cuando estamos desalentados, cuando estamos angustiados, cuando estamos enlutados, necesitamos una voz de aliento. Y usted y yo podemos alentar a nuestros hermanos. Y también yo he recibido aliento porque también lo he necesitado. Otro caso es, por ejemplo, cuando una persona deja caer sus manos. Esa persona nos está indicando que se siente derrotado, que ha perdido la esperanza. Es igual como lo hace en un ring de boxeo.
Y nosotros hemos visto eso cuando íbamos de pronto a ver boxeo o a través de la televisión. Cuando le están dando durísimo a uno de los contrincantes, la esquina de él, dicen antes de que lo acaben, porque muchos a veces han muerto porque no hacen más nada, tiran esa toalla. Es decir, mire, tranquilo, usted ganó, pero déjemelo a él acá. Entonces, más o menos es eso, tirar la toalla. Pero nosotros no somos de los que tiran la toalla, hermanos, porque el Señor nos dice en la palabra, en Isaías 35:3, y yo sé que es una cita que muchos de nosotros la tenemos. Yo todos los días se la repito al Señor. 35:3, Isaías 35:3. Y podemos leer también el 4 porque me parece que es muy interesante. Isaías 35:3 dice, fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Y vemos que, y dice el siguiente, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Hermano, esa palabra es para usted y es para mí también. No estamos derrotados de ninguna manera. Es una orden de parte de Dios. No es una sugerencia. Ay, si usted quiere, pues haga esto. No, es una orden. Fortaleced las manos cansadas y enderezad las rodillas endebles. Esto es igual a la condición de una persona que ha sido siempre disciplinada, que al igual que un corredor va en su carrera, pero de pronto de tanto correr se siente extenuado. Yo creo que Liliana, que ha sido deportista, se da cuenta de lo que significa eso. El sol, correr, se van agitando y esa persona carece de fuerzas, sus brazos se caen y sus rodillas se ponen temblorosas. Y a veces a nosotros como cristianos también nos pasa lo mismo cuando enfrentamos situaciones que son muy tristes, agobiantes y que uno pareciera que no tiene a dónde acudir. Porque a veces decimos, no, yo quiero que sea aquí, que yo pueda mirar, pero hay un Dios que está moviendo con poder. Y ese Dios que se mueve con poder sabe nuestras necesidades y las suple. Cuando nosotros estamos en nuestra situación que les quiero comentar, ayer recibimos la bendición. Hubo un momento en que con Miguel hablábamos y Miguel me decía que qué íbamos a hacer. Yo pensé, dije yo, no, hipotecar la casa. Y yo a varias de mis amigas les dije que íbamos a hipotecar la casa. Y me dijeron, no, no haga eso, no haga eso. De pronto alguien, el Señor sabe porque no quiero decir nombres, me dijo, quiero llevarlas a la casa para que nos tomemos un tinto. Y sí, nos llevaron a la casa. Entramos, había pastelito que Miguel había comprado y estuvimos un rato bien agradable. Y esa persona sacó un dinero y dijo, mire, aquí tiene este dinero, si le sirve de algo. Yo le dije, pero no sabemos cuándo vamos a pagar. Y me dijo, a mí no me interesa, solucione su problema. Bendito sea Dios. A los poquitos días, otra amiga me llamó y me dijo, yo quiero prestarte un dinero. Y lo mismo, no sé cuándo voy a pagar. Dijo, no me importa, pero no quiero verte sufrir y no quiero verte llorar. Ese es Dios. Porque yo le había dicho a Miguel cuando él me dijo que prestáramos, yo le dije, no, esperemos que Dios permitirá que alguien venga y nos diga, tome. Mire, nosotros hemos tenido nuestra despensa llena. La semana pasada recibimos mercados, tanto de la iglesia como una persona muy querida que fue a nuestra casa.
hoy he recibido también algo. A pesar de que le dije a la persona, ya tenemos la bendición. Y me dijo, yo quiero dársela. Y yo la recibo. Porque ese es el Dios que tenemos. A veces nos dice la gente, no, es que nosotros somos como fríos. Pero se necesita estar aquí metido en la iglesia para darse cuenta que no somos de pronto como orgullosos y, ay, no, reservados, pero ahí está el Señor moviéndose poderosamente para bendecirnos. Y yo creo que como en el caso nuestro también hay muchas personas que tienen ejemplos de lo mismo. Cuando nosotros vivimos las pruebas, no debemos permitir que las circunstancias dañen todo lo que hemos aprendido y logrado a lo largo de nuestra vida cristiana. Porque es que, miren, en el caso nuestro, teníamos esa situación como puntual. Pero le cuento que fueron apareciendo una cantidad de cosas, daños que yo les comenté en estos días, y así por el estilo. Un día el ventilador no funcionó y nosotros, ¿cómo hacemos para arreglarlo? Toca sacarlo y dejarlo por allá. Lo entré, Miguel me dijo, yo lo voy a sacar, y me dijo, no, déjalo aquí, mañana lo sacamos. Entonces fui y lo conecté en otro lado, no funcionó, volví, lo conecté en el sitio donde siempre lo tenemos y empecé a orar. Y le dije, Dios, sopla por este ventilador, Señor. Yo sé que Dios sopla porque sopló la vida de mi hermano para que mi hermano tuviera salvación. Y yo sé que el Espíritu Santo sopla. Y empiezo a escuchar un ruidito ahí insignificante. Y de pronto empieza a funcionar ese ventilador con toda su potencia. Este es el momento que el ventilador sigue funcionando perfectamente. Ese es Dios. No, y yo le digo a la pastora, yo tengo que escribir un libro porque se me olvidan muchas cosas de las bendiciones que nosotros recibimos. Levantar las manos, fortalecer las manos cansadas es resistir y renovar nuestro aliento, y eso lo hace Dios. Entonces, ¿qué puede darnos ánimo y fuerzas para aguantar todo lo que nos toca enfrentar y mantener el gozo? Definitivamente el gozo de saber que Dios está con nosotros, que no nos ha dejado solos, porque su mano no ha sido cortada para bendecirnos. En varios salmos, David también expresa ese profundo amor de Dios. Y uno de ellos es el Salmo 63, un salmo que es muy conocido y hay un himno muy hermoso. Y en los versículos 3 y 4 dice, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán y así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. David estaba en un continuo peligro y el miedo lo mantenía a él con sus ojos despiertos en la noche. Él no dormía. Sus noches eran agotadoras porque él no sabía en qué momento aparecía el enemigo y lo mataba. Pero él se consoló con pensamientos de Dios. Nosotros nos consolamos con la palabra. Nosotros leemos la palabra, aprendemos, memorizamos y eso nos consuela. Es que las misericordias de Dios se recuerdan en esas vigilias cuando nosotros sentimos el apoyo de Dios a través de las oraciones que elevan por nosotros. Porque es que Dios cuida aún hasta de los sueños y aún en las vigilias. Nos permite de pronto que en un momento determinado podamos dormir y así sea un poquito tiempo. Ese sueño es reparador. Las manos alzadas, hermanos, significa también que nosotros estamos elevando nuestra oración al Padre y que tenemos también el anhelo y el deseo de recibir todo don perfecto que viene de Él, como dice la palabra. Toda buena dádiva y todo don perfecto procede de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni variación. Eso dice Santiago 1:17 para los que toman nota. Y así como David, usted y yo debemos tener la confianza de que cuando alzamos nuestras manos, le estamos diciendo a Él que solamente en Él esperamos y que queremos depender.
de Él. Hay muchos salmos que nos hablan de lo mismo, pero nosotros sabemos que levantar las manos indica ese deseo de buscar de Dios, de interceder los unos por los otros y mucho más cuando nos piden apoyo. Porque es que cuando yo pido apoyo de oración es porque necesito. No necesitamos que nos estén, a veces le dicen a uno, le tiran bibliazos, no, la palabra dice esto, dice lo otro, no, pero es que yo necesito, yo sé todo eso, pero yo necesito que oren por mí. El Señor lo hizo con Pedro, Él le dijo, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he orado por ti, que tu fe no falte. Y una vez vuelto tú, confirma a tus hermanos. El Señor Jesucristo lo hizo y nosotros también estamos llamados a hacerlo. Orar. Cuando me digan, ore, oro. No tengo que preguntar circunstancias, ni dar bibliazos. Orar es lo que se nos pide. El Señor Jesús, allá en Getsemaní, momentos previos a su arresto, también le pidió oración a sus amigos. Vamos, hermanos, a Mateo 26. Mateo 26, del 36 al 46. Dice la palabra, el 36, legamos en forma alternada. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto que voy allí y oro. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Señor, bendiga su palabra. Vemos allí la completa humanidad de Jesús y nos muestra la realidad que como seres humanos nosotros en algún momento requerimos que nuestros amigos intercedan por nosotros a fin de ser fortalecidos porque ellos nos apoyan en oración. La situación que estaba Jesús a punto de enfrentar era demasiado fuerte y estaba muy angustiado y muy triste, al punto que lo expresa y en el versículo 38 claramente les dice, no se sinceró con este grupito, esos amiguitos que él tenía, esos panas como dicen ahora, y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Sinceramente lo que uno esperaba era de que estos amigos que eran pues bien amigos del Señor se dispusieran a orar por su maestro. Mire, pero no lo hicieron. Y 3 veces vino y los encontró durmiendo, a pesar de que él se sinceró con ellos. El sueño los venció. Sin embargo, él oró al Padre y se fortaleció para estar dispuesto a lo que le tocó enfrentar. Por amor a usted y por amor a mí y por amor a todas las personas que un día tomaron la decisión de recibirlo a él como su Señor y Salvador. Ay, yo digo, hermanos, que no nos pase esto que le pasó al Señor Jesús, que sus amigos no oraron por él,
Por eso tenemos que disponernos a orar los unos por los otros, que sea una carga de oración. Igualmente, allá en Timoteo, en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 8, hay una exhortación que sigue vigente para nosotros en este tiempo. Y dice, quiero que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Y levantar manos santas indica una posición de oración en la que nosotros, arrepentidos, hemos confesado nuestro pecado y las manos están limpias y se elevan ante nuestro Padre para alcanzar misericordia y recibir el oportuno socorro. Es una tarea en la que todos debemos involucrarnos, la intercesión. Y leyendo y recordando lo que Jesús vivió con sus amigos, he pensado mucho en una palabra que está en Proverbios 17:17. Y dice la palabra, Espíritu de Dios, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Hermano, yo no me cansaré de repetirlo. Esta palabra se ha hecho realidad en nosotros. Ya les conté algo. En nuestro tiempo de angustia, nosotros damos fe, mi familia y yo, de la bendición que es contar con hermanos y con amigos. La amistad se demuestra mejor en los momentos críticos, en los momentos de dificultad. El verdadero amigo es una constante fuente de afecto, pero no por el hecho de ser amigo va a callarse cuando ve que yo estoy haciendo algo malo, sino que me dice las cosas. Mira, esto, mis fallas, lo que hago mal, porque no podemos ser alcahuetes, tenemos que hablar. Los amigos definitivamente son más cercanos que los hermanos de sangre, porque muchas veces los hermanos de sangre están lejos de nosotros, están distanciados por diferentes circunstancias. Pero nuestros amigos, y especialmente nuestros amigos en la fe, están a disposición de nosotros todo el tiempo, y no solamente en los momentos de crisis. Podemos contar con ellos 24 horas de cada día para apoyarnos, no solamente con la oración, sino también en todos los órdenes, como ya les manifesté. Por eso, hermanos, nosotros que estamos en esta congregación, Comunidad del Espíritu Santo, no es por casualidad que estamos aquí, o porque, sí, pasé un día y pues escuché y entré. Si ha sucedido así, también fue el Señor el que lo trajo, definitivamente. A Dios le plació traernos aquí, juntarnos, y siempre lo he dicho, nosotros estamos aquí porque Dios así lo ha determinado. Algunos llegamos hace muchos años, la verdad es que sí, llenos de vigor y todavía con algo de juventud. Pero el tiempo ha pasado y seguimos aquí. Algunos buenos amigos que recordamos con todo nuestro corazón ya partieron a la presencia de nuestro Dios. Pero también han llegado y han estado llegando nuevos hermanos, de acuerdo con la voluntad de Dios. Y de verdad que les amamos. Les amamos y queremos que se sientan todos como esa iglesia que somos, los hijos de Dios. A pesar de los años y de las limitaciones, aún
tenemos el vigor suficiente para levantar las manos ante nuestro Dios, adorándolo, exaltándole, intercediendo y también dispuestos a fortalecer las manos de otros en todo momento, aquel que necesite de nuestro apoyo. Porque esa es nuestra tarea. Somos hermanos los unos de los otros. A veces hay unos con los que tenemos más empatía, pero de todas maneras todos somos hermanos y nos amamos, y nos amamos, y nos amamos. Yo doy gracias a Dios por cada persona que asiste a nuestra comunidad. De verdad que sí. Cuando oramos, yo hago un pasón mental, porque casi siempre ocupamos los mismos puestos, ¿no? Como si nos hubieran escriturado. Pero yo creo que es Dios el que permite eso. Y oramos por todos. Y yo sé que ustedes también lo hacen. Y eso es bendición para nosotros. Yo doy gracias por las personas que han venido por primera vez, porque esa es nuestra iglesia. Eso así somos nosotros. Quizás un poquito serios, pero de verdad abiertos de corazón. De verdad que yo le doy muchas gracias a Dios por ustedes. Y que nos pase a uno que no nos duela a los demás, porque esa es la verdad. Lloramos cuando tenemos que llorar. Nos reímos cuando tenemos que reír, nos gozamos cuando tenemos que gozar. Y cada petición puesta es para nosotros, como si fuéramos nosotros mismos los que estamos urgidos y necesitados, orando al Señor para que Él responda con poder. Esta es la iglesia que el Señor ama, comunidad del Espíritu Santo, centro de desarrollo familiar. Y el enemigo no podrá acabar con nuestra iglesia, porque Él es el fundamento, Cristo Jesús, nuestro Salvador. Hermanos, yo les invito para que nos pongamos de pie.